4 minutos vamos a darle la bienvenida al doctor José Luis Tapia Rocha. Él es economista y vamos a conversar sobre la situación económica del país, el análisis económico de la actual situación. Doctor José Luis Tapia, tenga usted muy buenos días. Bienvenido a Contacto Directo. Muy buenos días, Adolfo, y a todos los amigos de Contacto Directo. Doctor, para empezar, ¿qué le pareció el discurso, ¿no? ¿Y qué podría rescatar como positivo y negativo de lo dicho durante estas 5 horas por la presidenta Dina Boluarte en el aspecto económico para el país? Bueno, en lo positivo, la presidenta, ha hecho una revisión de todas sus obras, lo cual está bien. Así podemos hacer una evaluación entre lo que hizo y lo que, digamos, no hizo, ¿no? O sea, que diga qué es lo que hizo, eso es un buen punto, ¿no? O sea, no esconder, no hacer, digamos, un tipo de información, no sé, tal vez medio ilegible para entenderlo. Lo ha dicho y eso está bien. Ahora, poner las cosas ya al detalle, y ahí vienen las 5 horas, eso sí me parece que es contraproducente, porque si tú le preguntas a un peruano promedio, ¿qué es lo que usted ha entendido del mensaje? Finalmente ha dicho muchas cosas y ya no ha retenido nada. Entonces, eso está Claro. mal desde un punto de vista comunicacional. Lo que uno debe hacer en un mensaje es dejar, por lo menos al final de todo, una visión país. Algo que no se ha dicho, no es lo que aspira, por lo menos no la veo centrada en eso, ¿no? Es decir, de aquí a 3 años, de aquí a 2 años, ¿qué es lo que piensa hacer con el país? Y suelta medidas, ¿no? Y ahí viene la parte negativa. Es decir, lanza esta propuesta de crear un Ministerio de Infraestructura y eso es una noticia, ¿no? Al menos por las redes, por los medios de comunicación ya se está discutiendo que ahora vamos a tener 19 ministerios, o sea, una burocracia más, cuando no ha planteado la reforma del país, que era hacer una reforma del Estado, modernizarlo. Es decir, la reforma implica darle mejores formas al gobierno para que pueda atender bien las necesidades ciudadanas. Y eso no lo ha planteado. Entonces parece ser como un disparo ahí al aire que no va a funcionar si es que no está dentro del marco de una reforma del Estado. A nivel, por lo menos el liberal que planteamos es bajar las funciones y que el sector privado sea el que haga la tarea en sustitución. Y eso no ha sido así, ¿no? Entonces ahí hay dos elementos que habría que considerar, no tanto lo positivo como lo negativo. Sobre este ministerio que menciona, el Ministerio de la Producción, ¿no? Perdón, el Ministerio de Infraestructura, el Ministerio de la Infraestructura. La presidenta de repente piensa que con eso se va a solucionar el porcentaje negativo de realización de obras, pero creo que no está considerando dos variables importantes, que son pues la corrupción, primero, y segundo, la falta de capacidad de presidentes regionales, gobiernos locales, etcétera, que son los que no llegan a esto. ¿Un ministerio podrá solucionar estos problemas? Mira, si no hace la reforma del Estado, lo que va a hacer con este ministerio es que va a concentrar la corrupción en ese ministerio. Exacto. O sea, que va a ser ahora el Exacto. nuevo foco de atención de la corrupción, va a ser ese Exacto. ministerio, porque está manejando más o menos, dice que va a estar entre los 15.000 y 17.000 millones de soles, que es más o menos cerca del 10% del PBI y todo el gasto presupuestario. Entonces, o sea, ya ahí tienes un problema de focalización de la corrupción. Se va a dejar de mirar al Ministerio de Transporte y Comunicaciones y se va a desviar la vista hacia este nuevo ministerio. Sí, bueno, tú sabes que más o menos son 13 programas, agencias que están adscritas al Ministerio de Transporte, al Ministerio de Educación, de Vivienda, y que ahora todos esos programas que estaban ahí, que le daban un cierto rol al Estado, ahora se van a concentrar en ese ministerio, ¿no? Ahora, por ahí también he leído que van a fusionar dos ministerios. Pero el problema sigue siendo el mismo, Adolfo. El número de funciones que el Estado concentra
es el gran problema. Es decir, darle muchas funciones es quitarle rol al sector privado. Darle mucha función al Estado significa más impuestos. Darle mucha función al Estado significa más burocracia, significa más leyes, más regulaciones, más controles. Entonces la iniciativa privada, que es algo elemental para una sociedad que quiere prosperar, artículo 58 de la Constitución lo dice, la iniciativa privada es libre, bueno, está siendo dejada de lado y darle un mayor protagonismo al Estado frente a ese desafío de crear un Ministerio de la Infraestructura. Repito, si eso no está dentro de una reforma del Estado que implique la reducción del número de funciones, no va a funcionar este ministerio y vamos a tener una burocracia más donde se va a concentrar más la corrupción, se va a focalizar más y muchos ministerios que deberían estar, digamos, como por ejemplo Interior, Defensa, quería darse la prioridad, le van a dar más presupuesto a ese ministerio y ahí es donde va a hacerse política, ¿no? Donde ahí todos los congresistas, todos van a ir ahora a tocarle la puerta al ministro de Infraestructura, porque como tú sabes, los congresistas para tener mayor popularidad en su localidad tienen que llevar obras a sus regiones, obras a sus municipios, para que voten de nuevo por él, porque hay reelección, recuerda, de congresista. Entonces, ahora con este nuevo presupuesto que se le está dando a esta entidad, más o menos 17.000 millones, los congresistas van a estar haciendo cola en ese ministerio para que el gobierno le otorgue a determinados congresistas que apoyan, que votan a favor del gobierno. Ahora van a tener a un ministro que va a recibirlos casi todos los días a ellos. Tiene que salir para la campaña, pues, doctor, también, si no, ¿de dónde? Y pues, si no, van a decir, los congresistas no han hecho nada más que hablar. Y esa es la solución. Pero usted sabe que no solamente queda, pues, la piedra, ¿no? Sino que también ahí, esas son piedras que sí se pueden peñiscar, y algo queda, dice, ¿no? Algo queda. Sí, pues. Doctor, hablando, pues, de burocracia, que es algo que la presidenta, pues, al parecer quiere aumentar en nuestro país, me voy al caso de Argentina. ¿Cómo le ha ido a Argentina y al presidente Milei con cerrar ministerios, pues, que eran innecesarios, ¿no? Y fusionaron muchos. ¿Acaso le ha ido mal? Eso no es algo que se podría aplicar de manera inteligente. Y ojo, que esto no es nuevo, porque recordaremos que en el gobierno de Fujimori también se cerraron muchas empresas estatales y no se puede negar, más allá de los antipatías que puede generar el apellido, de que hubo una reinserción económica importante en ese gobierno debido a esas acciones. El paquete que presentó el presidente Milei era más o menos una ley que se llama Ley Bases y el DNU, que es Decreto Nacional de Urgencia, era que reducir el tamaño del Estado, es decir, tenía que hacer todas las reformas en el ámbito público para lograr achicar el Estado para que tenga esa, digamos, esa economía que sea más dinámica. Pero cuando él lo presentó sin bancada, o sea, no tenía una mayoría absoluta que le pudiera dar esa ley que él quería. Entonces, de esas 500 artículos que se mandaron al Congreso, le aprobaron solamente 230 más o menos. O sea, menos de la mitad de lo que él buscaba. Y ahí excluyeron varias empresas estatales, incluso Aerolíneas de Argentina también, la YPF también, la petrolera. Y un montón también que tenía que ver con ciencia, tecnología, educación. Entonces su paquete de 500 se redujo a 200 y tanto, 230. Entonces, ¿va a ser la reforma? Sí. De hecho, el Poder Ejecutivo hemos apreciado que sí se ha quedado, creo que con 6 nada más, y creó un ministerio de la desregulación porque él tenía el poder dentro del Ejecutivo. Pero hay otras que estas que ha enviado al Congreso, es así, no ha tenido el efecto que él buscaba. Así que la visión que tiene el presidente Milei es que el Estado tiene que quedarse solamente con las funciones originarias, las convenientes, que era justicia, seguridad, obras públicas y un poquito del tema educativo y salud. Pero el resto era sector privado. Exacto. Y eso da una gran lección a los peruanos, es decir, si queremos hacer una reforma en el Estado
para que pueda mejorar la economía particular de cada uno, tenemos que hacer esta reducción de las funciones del Estado, de tal manera que al sector privado con sus inversiones sustituya al Estado, porque hay una brecha de infraestructura de 150.000 millones de dólares y el presupuesto que va a tener el Ministerio de Infraestructura es 17.000 millones de soles. Dale, wow. 150.000 millones de dólares contra soles. Entonces no va a alcanzar el dinero por más que se esfuerce el Estado para cerrar esa brecha, que ahí está el agua, la luz, los aeropuertos, los puertos. Bueno, no lo va a poder hacer, no es conveniente tampoco, porque se va a focalizar la corrupción. Entonces tiene que hacerlo el sector privado. El sector privado necesita que le amplíen el marco de acción, pero ese marco de acción va a depender de que se reduzca las funciones del Estado para que el sector privado entre con sus inversiones y sustituyen a lo que es lo estatal. Qué importante que se tomen estas acciones. Y usted ve, bueno, es evidente que no es ese el camino de la presidenta, no es ese el mensaje que se ha dado, no va por ahí el tema, ¿no? ¿Qué podemos esperar entonces de las consecuencias de ese camino que al parecer es el equivocado que estamos tomando? Bueno, a ver, dentro de lo que está haciendo la presidente, vamos a ver esas propuestas que tiene de reducir, fusionar dos ministerios. Vamos a ver, ese es un punto por ahí que hay que revisar. El de la infraestructura va a seguir en discusión, va a ser 1 mes y medio más o menos, se calcula que el tiempo que va a tomar en implementarse la ley. Ahora, ¿qué visión tendrá la presidenta de aquí al 2025? No lo ha dicho, no tiene ni idea, porque no lo ha dicho, ¿no? Entonces yo, si no escucho algo de ella, no puedo yo especular, no tiene, ¿no? Entonces su pensamiento, que ya la conocemos, es burocrática, ¿no? Viene justamente de la RENIEC, funcionaria de segundo nivel, una agencia que está en Higuereta. O sea, ¿qué más podemos pedirle a la presidenta que no ha sido preparada y no se ha preparado para hacer una gestión como debe ser de estadista, no de presidente? Porque acá necesitamos un proyecto país y eso solamente lo ven los estadistas, los que se dedican nada más a gestionar labores administrativas. Tienen que prepararse con tiempo para tener por lo menos sus valores bien claros. ¿Cuáles son sus valores políticos de la presidente Boluarte? ¿No? Entonces yo no le veo con claridad cuál es su doctrina. Si a mí me dicen viene de Perú Libre y bueno, que tiene ahí la ideología marxista, leninista, creo que debe haber continuado por esa misma lógica, esa misma plancha que venía, era continuar lo que hizo el señor Castillo, ¿no? Promulgarla, no sé, una ley que anuncie modificación constitucional para llamar a una nueva asamblea constituyente, y etcétera. Hubiera seguido con esa ideología, ¿no? Marxista-leninista, que era lo que tenía el señor Cerrón en su programa de gobierno y que lo expuso y que nadie lo leyó y que no se sorprendieron cuando el señor Castillo ganó la presidencia y recién todos se preocuparon porque nadie había leído ese documento. Ahora, pero Dina es un híbrido, o sea, Dina no es una cosa ni es otra, no es extrema derecha, no es extrema izquierda, es algo nuevo que está surgiendo. Es digamos, si bien es un híbrido, pero tampoco es una garantía de que las cosas la vayan a mejorar, ¿no? Exacto. O sea, nosotros necesitamos definiciones claras de qué cosa es lo que va a hacer, y eso no es lo que ha hecho en este mensaje, sino ha hecho un repaso, lo cual está bien, que diga qué es lo que ha hecho su gobierno, pero de aquí que no diga qué es lo que va a hacer para adelante en 2 años, y menos aún cuando lo hace con este tipo de ministerio infraestructura sin que se piense en una reforma del Estado, porque hay cosas, creo yo, también más importantes que la infraestructura. Si no, miren la seguridad. Eso es un tema que llama permanentemente la atención de todos. Y el tema de la economía, que es algo que también la gente está pensando, porque no es posible que la gente vaya a comprar y las cosas sigan subiendo de precio mientras los sueldos se mantienen estancados. Entonces, esos dos grandes temas que lo ha lanzado pero de una forma dispersa, sin una visión hacia dónde quiere llegar, pues no hay mayores
apreciaciones positivas sobre de aquí a 2 años, ¿no? Doctor, y nosotros hace unos meses, si mal no recuerdo, estábamos hablando sobre ese dólar que estaba en 3.94, ¿no? Algo así. Y hoy está en 3.74, ¿no? Ha habido una baja del dólar, pero lamentablemente esto tampoco se ve pues en los mercados, donde los precios, como usted lo ha dicho, siguen subiendo. Los huevos, el pollo, y artículos de primera necesidad, lamentablemente siguen subiendo. ¿Por qué es esta falta de, ¿no? de paridad entre la caída del dólar y los precios de los mercados? Porque es coyuntural, o sea, uno mira el dólar fluctúa mucho, o sea, tiene periodos en que sube, baja, y lo que hace el BCR es atenuar esas fluctuaciones. O sea, lo peor que le puede suceder a una moneda como la de nosotros, que compramos en soles y nos referenciamos en dólares para los insumos importados, es que digamos, las bajadas o las subidas sean abruptas, o sea, sean de un momento a otro, se dispare de 3.74 a 3.90, por ejemplo, eso es inaceptable y todo el mundo criticaría al Banco Central. Pero el fondo del asunto, Adolfo, vuelve a hacer lo mismo, es decir, el tema es que el agua en Qatar está a $10 y ahí no salen a protestar, mientras sube 10 centavos en el transporte público y casi lo golpeamos. Voltean el bus. Al cobrador, ¿no? Entonces, Sí. ¿por qué nosotros cuando sube algo como el pollo, el azúcar, las menestras, protestamos, nos enfocamos tanto en los precios que suben? Y es porque no hay las reformas de mercado necesarias para que los ingresos suban. O sea, el gobierno no hace trabajos a nivel de reformas, y reforma es rehacer lo que está mal. Lo que está mal hay que rehacerlo para que funcionen los mercados y den los ingresos que permanentemente suban, porque esa es la idea, que los ingresos suban, pero eso va a subir cuando la productividad de cada trabajador suba, pero ese trabajador, para que pueda tener esa oportunidad de subir sus ingresos, necesita que haya inversiones que modernicen su mano de obra, de manera de que esos ingresos suban por el factor productividad. Y ese ambiente, para que se pueda invertir y puedan generar tanto productividad como empleo a nivel masivo, es un trabajo político. Y el trabajo político viene desde la presidenta, los ministros, que deben empujar el carro para que las inversiones privadas regresen al Perú en la misma cantidad o por lo menos un poco más, porque eso lo necesitamos, y así se pueda activar la economía y pueda crecer en los niveles que se crecieron en los años 2015, antes del 2011, que eran tasas de 7%, 6%, y que cada vez la pobreza iba cayendo. Claro. Hasta los niveles del 20%, ahorita estamos en 30%. Y eso se hace con un trabajo político. El trabajo político que hizo el presidente García en ese momento fue alentar las inversiones privadas, porque ese era el camino correcto. Y tenía que además, y eso le faltó al presidente García, hacer las reformas para que tuviese el Perú esos motores prendidos y sigue empujando la economía nacional. Y eso es lo que hace falta, la reforma. Doctor, ¿y usted cree que esto no se da, no? Porque especialistas como usted lo han marcado y el camino está ahí ya bien afirmado para que la presidenta pueda andar por él, ¿no? En sus reformas económicas y reformas del Estado necesarias. Porque todavía ese híbrido tiene un fuerte chip marxista, leninista, pensamiento Gonzalo. ¿Es por eso que no se da? Yo creo que tiene ella, me parece, porque no tiene el convencimiento de empujar el carro hacia el sector privado, sino, como verás, todo, casi un 80% ha sido inversión del Estado, gasto del Estado. Gasto del Estado, nada más. Entonces, ella no tiene un convencimiento claro de el sector privado, de la importancia del sector privado, que es el que empuja el 80% de la inversión total. O sea, estamos hablando el 80% de la inversión total en el país lo hace el sector privado y el 20% lo hace el Estado. Y ella enfoca más
en el sector estatal en ese 20% y se olvida del 80% restante. Entonces no tiene una clara definición ideológica, o por lo menos debe tenerla, pero no la quiere mostrar porque si no va a ahuyentar más las inversiones. Y es por eso que lo que hace es darle énfasis a estas movidas políticas que se llama creación del Ministerio de la Infraestructura, reasignación de los presupuestos de un pliego al otro, o que su ministro de Economía es la persona que empuja la reactivación económica a través de esos gastos del Estado, como si el tema fuera la eficiencia. Y es que en un aparato estatal tan grande, tan oneroso, tan gastador, derrochador y además corruptor, tú no puedes pedir eficiencia, porque la eficiencia se mide en función al sector privado, no al sector estatal. El sector estatal no es una empresa que tú le puedas decir, mira, el ratio con que tú debes manejarte dentro de los gastos del Estado es tanto y que por esa razón tú te tienes que mantener. Si te sale ese ratio, entonces eres ineficiente. No le puedes pedir porque el Estado es una institución política, mientras el sector privado es económica. Y no hay punto de comparación. Para solamente, no sé si mi ejemplo va a estar bien, pero para poder darle de repente un poco más de entendimiento a nuestros amigos televidentes, la actitud del gobierno tiene que ser paternalista, pero no se puede hacer de tantos hijos. Debe tener a un sector privado que apoye a mantener la mayoría de estos hijos, ¿no? O sea, es necesario el sector privado para poder ayudar al crecimiento económico, porque el Estado solo no lo va a poder hacer. El Estado tiene que enfocarse en los más pobres. El Estado, como tú bien lo dices, tiene que ocuparse de lo importante y lo necesario. ¿Qué es lo importante aquí? Darle a las personas, a todos sin excepción, darle por lo menos la seguridad que donde camine se encuentre seguro. Y eso es lo básico. Por eso se creó los estados. Los estados se crearon porque necesitábamos seguridad en las calles, porque habían bandas de criminales, y además justicia, que es lo básico, porque tú te tienes que entender con el otro y si no te entiendes vas a entrar en un conflicto de derechos, y ahí lo resuelve el Estado a través del sistema de justicia. Y las obras de infraestructura que son necesarias para interconectar los mercados. Así comenzaron los estados. Que los estados ahora se estén dedicando a funciones que no le corresponden desde su momento de inicio, como educación, salud, deporte, turismo, energía, mina, eso ya es una deformidad del Estado. Por eso que el Estado, cuando ya crece más allá de esa función, esas tres que he mencionado, ya se convierte en estatismo. Y el estatismo es una enfermedad. Es como el hígado, ¿no? Como el hígado cuando se enferma se convierte en hepatitis. Y cuando empieza la hepatitis, todo el cuerpo se empieza a enfermar. Es igual el Estado. El Estado tiene unos límites. Y es cuando se pasa esos límites, crea enfermedades en el aparato estatal. Corrupción, injusticia. Y así se va degenerando al punto de pues, que tengamos 6 presidentes en 6 años. Increíble, realmente. Una presidente que no sabe dónde está marcando el rumbo del país. Entonces, eso es producto justamente del estatismo. Y a ese estatismo tenemos que reducirlo y eliminarlo, volviendo al Estado a sus funciones naturales, originarias, que es justicia, seguridad y obras públicas. Doctor, muchísimas gracias. Ya el tiempo nos ha vencido. Hay mucho más por conversar. El tema económico está bastante álgido por estos días. Bueno, y es una necesidad que todos queremos pues saber, ¿no? Cómo está yendo. Y gracias a usted por aclararnos mucho el panorama económico de nuestro país. Hasta la próxima. Hasta la próxima. El doctor José Luis